Bienvenidos nuevamente a estos tiempos de lectura, de enseñanza bíblica. ¿Cómo han estado? Espero que la semana que hayas vivido sea de gran bendición, haya sido de gran bendición, de muchos logros. Pues bueno, vamos a leer la palabra a través de esta enseñanza. Y el título de esta enseñanza se llama Soy tóxico. ¿Cómo tratar a una persona tóxica? Va en dos líneas, una hacia nosotros mismos, una autorreflexión, ¿verdad? Es una pregunta, ¿seremos tóxicos? Y la otra línea es acerca de las personas que son tóxicas, ¿cómo debemos de tratar a esas personas? Va en dos canales, espero que esta enseñanza sea de gran ayuda, sea de gran bendición para ti. Y para esto quisiera que agarraras tu Biblia, tomaras tu Biblia y me acompañes a Marcos capítulo 1, versículo 40. Vamos a leer una porción de la palabra en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice así: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme, dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. Hasta ahí nada más le vamos a dejar, hasta donde Jesús, ¿verdad?, lo sanó y lo despide. Qué historia tan interesante. Pero bueno, eh, te voy a comentar algo que me ocurrió hace algunos días. Salí a otra ciudad a hacer un trámite. Al llegar a mi ciudad de origen, al bajar del autobús, al caminar por los pasillos, los andenes, vi a una muchachita que llevaba una playera que decía tóxica. Y eran letras grandes, letras verdaderamente la gente podía leerlas con facilidad y se hacían notar. Posteriormente vi en un video, días después, vi un video donde una jovencita, una chica, ¿verdad?, está trepada en la caja de una camioneta, en una pick-up, y estaba poniendo en el espejo de atrás, en el vidrio de atrás, estaba poniendo una calcomanía. La cámara la estaba tomando por atrás y ella está poniendo la calcomanía. Y al quitar el sticker que sujeta las letras, ¿verdad? Las letras con pegamento, por decirlo de esa manera, la despega y dice, si no mal recuerdo, mi novia es una chaparrita tóxica. Se baja la muchachita como así, como si hubiera hecho una travesura, se baja riendo de la camioneta y queda, ¿verdad? Queda impreso, queda pegada la calcomanía que dice, mi novia es chaparrita y tóxica, si no mal recuerdo. O sea que me llama la atención porque parece que ser tóxico es una palabra de moda y parece que es una moda ser tóxico o parece que es algo por lo cual debemos de estar orgullosos. De hecho, en mi empleo, muchas veces cuando se dice o se hace algo, ¿verdad? Algunos compañeros ya en son de broma nos empezamos a decir, no, pues que somos tóxicos, que eres tóxico, pero de una forma en broma. Pero esto tenemos que analizarlo desde otro punto de vista, ¿no? Muchas veces hay gente que no es conforme a nuestro pensamiento, hay personas que cuando se nos acercan y muchas veces dicen cosas que no nos gustan o personas que empiezan a tirar con palabras, ¿verdad? Alguna situación que nos incomoda. O no sé si te ha pasado, tal vez en tu casa, ¿verdad? Con tu familia, puede llegar alguien de tu familia y empieza a decir comentarios que te hacen sentir mal. O tal vez tú ya eres una persona casada y tus suegros o tal vez tus cuñados, ¿verdad?, le dicen a tu esposa o a tu esposo, hablan acerca de tus exnovios. O sea, como que eso empieza a incomodar mucho, como que tiran esa situación con alguna intención, o cuando llegan tal vez alguno de los suegros, ¿verdad? Y la esposa hizo su mejor esfuerzo por invitarles a cenar y resulta que a la hora de la comida le hacen una pregunta al hijo diciéndole si está mejor su comida de su esposa o la de la mamá. Cosas de este tipo, cosas
con las cuales nos podemos identificar, situaciones tal vez entre compañeros, situaciones tal vez entre amigos y, ¿por qué no? Algunas veces situaciones dentro de las mismas iglesias o dentro de las mismas congregaciones, donde hay miembros que tal vez dicen una palabra y las dicen de tal manera y con tal sentido que incomodan a otra persona. Nos damos cuenta que puede haber personas tóxicas. Tal vez me estoy dando a entender, quiero darme a entender, quiero que me entiendas, tal vez me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, tal vez tú conozcas a una persona tóxica, tal vez tú has tenido un encuentro con una persona tóxica o viceversa, a lo mejor tú eres una persona tóxica. Debemos de analizar esta situación, por eso la enseñanza va en esas dos líneas, ¿sí? Va en esas dos ilustraciones. Pero para empezar, ¿qué es ser tóxico? Me fui al diccionario y leí que la palabra tóxico significa a algo venenoso que puede causar la muerte o lesiones debido a su alto nivel nocivo que logra afectar no solo a una persona, sino también al entorno. O sea, que una persona tóxica, hablando de ser tóxico, es algo que envenena. La palabra tóxico, ¿verdad? En el común es algo que envenena y que no únicamente puede perjudicar a una persona, sino que puede perjudicar a un grupo. Pues así puede ser una persona tóxica, puede perjudicar a una persona o puede perjudicar a un grupo, ¿sí? Esto quiere decir que ser tóxico, tener una relación tóxica, es aquella que contamina y arruina la vida de otros, ¿sí? Una persona tóxica contamina y puede arruinar la vida de otros, puede echar a perder una linda tarde, puede echar a perder una reunión familiar, que esto es muy común, ¿verdad? Que una reunión familiar se echa a perder por un comentario, por una persona tóxica que lo único que quiso, ¿verdad? Fue contaminar, ¿verdad? Que con una palabra quiso contaminar tal vez el entorno agradable, de armonía, de fiesta, de compañerismo, de comunión que hay en una familia, que hay en un grupo, que hay en una empresa, que hay en alguna organización. Entonces, ser tóxico es eso. Ahora, el nivel de toxicidad que hay en una persona está en el hablar. Voy a leer Santiago capítulo 3, versículo número 8. Santiago 3, capítulo 8, para poder entender esto. Dice Santiago 3, 8. Pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Y hay muchas más referencias acerca de nuestro pequeño órgano llamado la lengua, que dicen algunas versiones también en otros versículos que puede incendiar, ¿verdad?, un pueblo. Entonces, nos damos cuenta que la toxicidad o el ser tóxico se puede evaluar en la forma en la que hablamos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo decimos las cosas? Eh, ¿Qué decimos ante una persona que tal vez no cae muy bien o no nos cae muy bien? Y lo primero que se hace es tirar o decir palabras que que pueden contaminar o que pueden muchas veces eh, confundir o que pueden incomodar a una persona. Tal vez porque no se tiene la valentía o el valor de decir las cosas tal y como son, los malentendidos, etcétera, etcétera. Entonces, podemos medir el nivel de toxicidad en la forma en cómo se dicen las palabras, en la forma en la forma cómo estamos emitiendo o cómo recibimos, ¿verdad? Palabras, frases y que pueden perjudicar en nuestro estado de ánimo o en caso contrario, que nuestras palabras pueden perjudicar en el estado de ánimo de muchas personas. Hay veces que hay personas tóxicas que cuando empiezan a hacer las cosas o a decir, incomodan de tal manera que todo el mundo se queda callado y hay un silencio absoluto, ya nadie sabe qué decir hasta que llega un valiente y bueno, como que trata de cambiar ese ambiente, esa situación y trata de revertir o de mover porque se volvió incómodo, se volvió sumamente incómodo. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que el nivel de toxicidad es con lo que oímos. Debemos entender que las emociones son respuestas de un estímulo positivo o negativo. Constantemente estamos recibiendo estímulos negativos o positivos.
Y nuestras palabras pueden ser un estímulo positivo o negativo, o viceversa. Podemos recibir estímulos a través de las palabras negativos o positivos. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice que estás engordando? ¿O cómo te sientes si te dices que no te queda ese corte de pelo? ¿O cómo te sientes cuando te dices que te ves muy bien? ¿O cómo te sientes cuando te dicen, wow, estás adelgazando? ¿O cómo te sientes cuando una persona te dice, tienes cara de enfermo? ¿O cómo te sientes cuando alguien te dice que no sirves para nada? ¿Cómo te sientes cuando alguien te acepta, te afirma, te conforta, te consuela con palabras agradables? Esos son los estímulos. Y esos estímulos que recibimos día a día, ¿verdad? Y muchas veces se convierten en emociones. Y la interpretación de las emociones se llaman sentimientos. Es por eso que muchas veces te sientes triste, alegre, deprimido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Es de acuerdo a los estímulos que tú has recibido, positivos o negativos. Entonces nos damos cuenta que una persona tóxica, cuando empieza a decir palabras, lo que está haciendo es transmitir pensamientos, palabras, ¿verdad? Estímulos negativos que va a repercutir en una emoción y eso va a ser interpretado en un sentimiento. Puede ser un sentimiento de enojo, puedes enojarte y a lo mejor ya estás preparado, preparada para pelear, para defenderte. Pero el nivel de toxicidad de una persona se puede medir a través de las palabras. Todo eso golpea nuestras emociones que se interpretan en sentimientos. Constantemente nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de iglesia, nuestros compañeros de trabajo, nuestro esposo, nuestra esposa, tu esposo si es el caso, tus hijos están recibiendo estímulos a lo largo de todo el día hasta que llegan a dormirse. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Por otra parte, si tú te has detectado, si tú detectas que tus palabras incomodan, que tus palabras echan a perder un ambiente, que tu forma de decir las cosas incomoda a muchas personas, o que tal vez te gusta sentir mal a algunas personas, o estás luchando porque muchas veces tratas de decir una cosa y resulta que estás diciendo otra, o la forma en que la dices, ¿verdad? Es malinterpretada o la reciben los corazones de una forma tal, no como tú lo quisiste. O si eres una persona que tal vez te has dado cuenta que estás con tus palabras, estás haciendo sentir a las demás personas, hay algo que debes de hacer y algo muy sencillo. Si ya detectaste que eres una persona tóxica y eso cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Yo te voy a dar un testimonio. Yo recuerdo que todas las mañanas, antes de salir a trabajar, antes de llevar a mi hijo, el menor, a la escuela, siempre mis palabras eran las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre le decía que no se apuraba, siempre veía un detalle, siempre le decía esto, siempre decía algo para hacerlo sentir mal. No era mi intención de que mi hijo se sintiera mal. Pero cuando empecé a leer la palabra y cuando empecé a estudiar acerca de esto, de ser de una persona tóxica, me di cuenta que estaba haciendo tóxico su día, que estaba con mis palabras, en vez de animarlo, en vez de confortarlo, en vez de enviarlo a la escuela con una actitud positiva, lo estaba enviando cargado, cargado, cargado todos los días. Y eso fue tal vez durante 4 o 5 semanas, hasta que me di cuenta que lo único que estaba haciendo era, con mis palabras, haciendo su día tóxico o me estaba convirtiendo en una persona tóxica con mi propio hijo. ¿Qué debemos de hacer si somos personas tóxicas? ¿Qué debemos de hacer si tal vez es lo mismo todos los días? Si tú con tus palabras estás lastimando a tu esposo, a tu esposa, lo estás haciendo sentir mal a tus hijos, a tus compañeros. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Muy fácil. Son dos cosas que tienes que hacer. Decídete a cambiar hábitos. Yo lo que me propuse hacer para no contaminar el día, las primeras horas del día de mi hijo fue no perdón, no, cambiar mis hábitos. Ya no hacer lo mismo todos los días. Ver las cosas buenas, ver que se para temprano, aplaudir que se baña todas las mañanas, aunque haga mucho frío, aplaudir que se ve muy bien cuando se pone su ropa de escuela, aplaudir que es un joven, un preadolescente estudioso, que le gusta ir a la escuela, que no lucha ir a la escuela,
aplaudir que se para temprano sin que nadie lo despierte para irse a la escuela, etcétera, etcétera. Decidir cambiar hábitos. Trata de cambiar esos hábitos, esas cosas que siempre ves negativas y conviértelas y procura ver las cosas positivas que hay a tu alrededor. Y por otra parte, también tu forma de hablar. En vez de echar a perder el día a una persona, empieza a animarla, empieza a bendecirla. La palabra dice que debemos de bendecir constantemente a las personas, que debemos de orar por las personas y nuestras palabras deben de ser de edificación, no de destrucción. Entonces, si te has dado cuenta que eres una persona tóxica, decídete a cambiar hábitos y tu forma de hablar. Punto número uno, si tú tienes contacto con una persona tóxica, ¿qué es lo que debes de hacer? Vamos en la segunda línea. ¿Qué debemos de hacer si encontramos a una persona tóxica? Wow, a la que todos rechazan, al que nadie quiere que esté en su casa, o al que nadie quiere que esté en la sala, o que nadie quiere que esté en el salón, o que esté en la mesa a la hora de ir a comer el lunch, o que no esté en el trabajo, o que no esté en el grupo. ¿Qué debemos de hacer con ese grupo de personas? ¿Qué harías tú o qué haces tú cuando hay una persona tóxica a tu alrededor? Yo pensé inmediatamente rechazarla, hacerme a un lado, darle la vuelta, darle la esquina, darle la espalda, etcétera, etcétera. Pero cuando leímos Marcos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 40 al 42, nos damos cuenta que debemos de hacer todo lo contrario. Aquí estamos viendo, tal vez no a una persona tóxica en su forma de hablar, pero estamos viendo a una persona, la persona que tenía lepra, una persona con un alto índice de toxicidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si lo tocaban, la persona que lo tocaba, si estaba sana, por muy sana que fuera, podía contagiarse, podía pegarse de la lepra. Se podía contraer lepra tan sencillamente o tan fácilmente que la gente leprosa era sacada fuera de la ciudad, vivía en comunidades alejadas de la ciudad, sin tener contacto con nadie de la comunidad que estuviera sano, sin nadie de la familia si estuviera sano, y tenían que tener una ropa especial. Y cada vez que alguien se les acercaba, si estaba sano, ellos tenían que gritar leproso, inmundo, leproso, leproso. ¿Para qué? Para que no se acercaran y no se contagiaran. Tan así era, ¿verdad?, el contagio de lepra. Todos estamos hablando de un alto índice de toxicidad. Jesús pudo haberle dicho, retírate, voy a hacerlo de lejos, pero Jesús no lo hizo de esa manera. Entonces lo que estamos viendo aquí es un ejemplo claro de una persona que tiene un alto índice de toxicidad derivado de una enfermedad, y vemos por el otro lado a una persona que tiene un nivel muy alto de toxicidad a través de la forma de decir las cosas. Entonces, es lo mismo. Estamos viendo a una persona en su mundo físico y otra en su mundo emocional, la forma en cómo se expresa, cómo dice las cosas. Pero al final de cuentas, podemos darnos cuenta que ambos necesitan ayuda y necesitan alguien que pueda entenderlos. El primer punto que te dije, lo que debemos de hacer es no replicar emociones tóxicas. ¿Qué quiere decir? Que no debemos de responder con esa misma toxicidad. Si una persona te dice o dice algo que incomoda, lo que debemos de hacer es no responderle con el mismo nivel. ¿Por qué? Porque podemos llegar de ser víctimas a ser victimarios. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nuestras palabras van a ser mucho más penetrantes, mucho más incómodas, mucho más agudas, con un alto nivel de toxicidad, que esa persona puede verdaderamente sentirse pésimamente mal. Entonces, no debemos de replicar. Romanos capítulo 12, versículo 17, lo voy a leer. Romanos 12, 17 dice de esta manera. No 12:17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. O sea que no debemos devolver a nadie mal por mal. Si tú me la haces, tú me las pagas. No me conoces. Me la hiciste, me las vas a pagar. Me voy a vengar. ¿Sí? Te la estoy guardando. Nada de eso. No debemos de replicar, ¿verdad?, estímulos negativos, o no debemos de replicar con la misma toxicidad o con palabras que puedan lastimar mucho más fieras o más penetrantes que las que pudimos haber recibido.
¿sí? No debes de estimular el rechazo. Debes de permitir, pero no debes ser astuto, sabio, no replicar esas palabras que incomodan. Punto número dos, no te enganches. No te enganches. O sea, tampoco debes de ser complaciente. No te enganches. Si viene una situación, una persona y tiene un alto nivel de toxicidad con sus palabras, no te claves. Primeramente, no vas a reaccionar de una forma negativa, no vas a pagar mal por mal. Y después, no te enganches, no le sigas el juego. Trata de esquivar, trata de desviar la conversación, trata de desviar el comentario, trata de sacar, ¿verdad? De ese círculo vicioso derivado de las palabras, saca y záfate y trata de sacar a la otra persona de ese círculo vicioso. No te enganches, porque si lo haces, en vez de ser el victimario, puedes llegar a ser la víctima. Y puedes ser víctima de una persona que puede ser hiriente o que tal vez está contaminando un grupo y te puede perjudicar emocionalmente. Tal vez no te va a decir a ti las cosas, pero te va a hacer sentir mal o te va a hacer enojar o te va a convertir en alguien agresivo sobre otra persona. No tomes partido, no te enganches porque puedes ser víctima y mucho menos seas complaciente. Siempre trata de esquivar y trata de romper ese molde que causa mucho daño. Punto número 3, ofrece sanidad. Recuerda que Jesús se le acercó a este leproso, el leproso estaba pidiendo ayuda. Y hay personas que no nos piden ayuda, pero con sus comportamientos, sus hábitos, sus formas de vivir, están pidiendo ayuda a gritos, pero no se atreven a pedir ayuda. Ellos piensan que es un estilo de vida, creen que es un estilo de vida que les está redituando satisfacción o que tal vez los está protegiendo de algún área vulnerable o de alguna situación que haya ocurrido en el pasado. Debemos de entender esto, debemos de ofrecer sanidad y la compasión es la motivación, ¿sí? Debemos de entender que hay personas que no sabemos qué vivieron en el pasado. Tal vez hubo rechazo, tal vez no los dejaron hablar cuando eran niños, tal vez alguien los censuraba constantemente y ahora que tienen la oportunidad lo que hacen es hablar y hablar y hablar y tal vez nadie los puede parar. O tal vez sufrieron algún abuso físico, o tal vez fueron rechazados por alguna cualidad o por alguna característica física o por alguna situación. Tal vez no tuvieron algún papá o sus padres, tal vez fueron huérfanos, no sé. Yo no sé qué pudo haber pasado, pero por lo regular, ¿verdad? No únicamente esas personas, cada uno de nosotros, cuando llegamos a conocer a Dios, llegamos en un estado tal vez crítico y con muchas situaciones, con muchos fracasos del pasado. Entonces, debemos de entender esto, debemos de ofrecer sanidad. Jesús ofrece sanidad a este hombre, Jesús no lo rechaza, Jesús no lo corre, Jesús no le dice que en otra ocasión, Jesús no le dice que no tiene tiempo, Jesús no le está dando un tiempo en su agenda, Jesús inmediatamente lo sana, dice, quiero que sea sano. Entonces, si Jesús nos enseña ese ejemplo, nosotros debemos de ofrecer sanidad. La palabra dice que pongamos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y tal vez no tiene una enfermedad física, pero tal vez una enfermedad emocional sí la puede haber. Y podemos orar si ellos nos los permiten. Podemos acercarnos y de una manera muy sabia, de una forma compasiva, podemos pedirles, podemos solicitarles que se dejan, si permiten que oremos por ellos. Y tú puedes hacerlo también de una forma muy sabia. No vayas a orar diciendo, Señor, quítale la toxicidad, Señor, guárdale la lengua. No, vamos a orar tal vez por sus emociones, tal vez por esos estímulos negativos que recibieron en el pasado y que tal vez se convirtieron en una forma de vida, en un hábito, y es lo que están haciendo continuamente. Muchos padres que en el pasado recibieron estímulos negativos, están cometiendo el mismo patrón, el mismo error y están diciéndole a sus hijos estímulos negativos. O padres que cuando eran niños nunca recibieron palabras afirmativas, no lo están haciendo con sus hijos, mucho menos en su familia. Entonces debemos entender que esas personas necesitan sanidad y podemos ofrecérselas, porque Jesús a través de esta palabra nos está enseñando que debemos de tener compasión y ofrecer sanidad, no únicamente física, sino también es sanidad emocional. Y el último punto, debemos de estar orando por ellas. Necesitan que alguien ore por ellas.
Si tú conoces a una persona que tal vez todo el mundo la rechaza, que nadie quiere estar en la mesa con ella, que tal vez el círculo de amistades ya se hizo muy corto, se hizo muy chico, ¿verdad? Se hizo angosto, si tal vez recibe rechazo porque su forma de hablar, su forma de decir las cosas no son tan correctas, o no, en vez de hacer un grupo ameno, lo destruye. Creo que tienes una muy buena razón por qué orar en este día y tal vez en los días que siguen. Ora por esas personas porque no conoces su corazón y no sabes lo que realmente están sintiendo o sintieron en el pasado. Debemos de hacer lo que Jesús nos dice, que debemos de orar por todas las personas, orar por todo el mundo, orar mucho más por las personas que nos rodean. Y si tú fuiste víctima de una persona de este tipo, mucho más, tienes que orar por ellas. No tienes que olvidarlas, no tienes que dejarlas en el olvido, no tienes que dejarlas fuera de la salvación y de la misericordia de Dios, porque así como te la ofreció a ti y a mí, Él está dispuesto a ofrecérselas a todas las personas, porque Él no vino a los sanos, vino a los enfermos. Y creo que en otra época éramos enfermos. Y cuando nos enfermamos, Él nos sana. Y no estoy hablando únicamente físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Entonces, vamos a orar por esas personas. ¿Ya viste esta enseñanza? ¿Ya viste las dos opciones? Si eres tóxico, lo que debes de hacer. Si eres tóxico o tóxica, lo que tienes que hacer. Es muy sencillo. Cambia de hábitos. Deja de hablar de la misma manera. Que tus palabras sean diferentes. Y si conoces a una persona tóxica, también tienes el remedio. No repliques emociones tóxicas. No te enganches. Ofrece sanidad. Y por último, ora por ellas. Estimado amigo, amiga, me da mucho gusto que hayas estado hasta este último momento y espero que esta enseñanza haya ayudado a tu vida. Quiero orar por ti y quiero orar por tu entorno. Si gustas cerrar tus ojos y hacer esta pequeña oración conmigo. Padre Precioso, muchas gracias por las personas que están detrás de esta cámara, viendo a través de un dispositivo, a través de un televisor, esta enseñanza. Yo te pido que tu palabra sea luz y que pueda iluminarlos no únicamente a ellos, sino a todo su entorno. Que sean luz en medio de un mundo que está en oscuridad y que está en desequilibrio, que está perdiendo la brújula. Te damos las gracias por tu amor, Jesús, y gracias por tu Espíritu Santo, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta luego.